Mucha atención, comenzamos con el proyecto de reforma a la salud que ya tiene listo el gobierno nacional. Wilson Quimbay, usted tiene un invitado especial para esto. Pues buenos días, sí señor, gracias Andrés. Y se trata nada más y nada menos que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, el señor ministro de Salud. Muy buenos días, señor ministro. ¿Cuándo se va a radicar el proyecto de reforma a la salud que ustedes ya tienen prácticamente listo? Muy buenos días, Wilson, y un saludo especial para todas las televidentes y televidentes. La próxima semana estaremos presentando el nuevo proyecto de ley, que por supuesto ha recibido una cantidad de aportes por parte de los diferentes sectores que están comprometidos en este tema tan importante como el de la reforma a la salud. Ministro, el anterior proyecto tenía 150 artículos. ¿Este cuántos tiene? Queda en una tercera parte, estamos hablando de 47, 48 artículos. Por supuesto, pues va a depender de las discusiones que se adelanten en el Congreso de la República, tanto en la Cámara como en el Senado. Y el proceso de concertación, esto ya tiene, perdóneme la expresión, o sea, el aval, de acuerdo con la CPS, ¿con cuáles? Ya cada una de las representantes de tanto ASEMI como Star Salud, cada una de las que representan tanto al régimen contributivo como al régimen subsidiado, aprobaron un trabajo muy dispendioso y muy comprometedor de parte inclusive del Congreso, del Ministerio y de las ESES que trabajaron por más de 15 sesiones, más de 100 horas, gran parte de ellas aquí en el Ministerio, que posteriormente se ratificó con 4 reuniones más en Presidencia de la República. Ministro, de 150 a 49, 47, 49 artículos, dice usted más o menos, indica que es sustancialmente diferente el texto que se va a radicar. Eso también lo había advertido ya el ministro Cristo. ¿Dónde se echó tijera? ¿Qué tan grandes son los cambios? No, lo importante aquí es entender que muchos de los artículos que se habían presentado ya podía uno referirlos en una gran legislatura que hay, desde la época del 2008, con la sentencia 760 de la Corte, con la 1438, con la 1751. Aquí nos estamos concentrando fundamentalmente en reglamentar la ley estatutaria del 2015, que no se ha reglamentado. En eso creo que estamos en consenso la gran mayoría. Y estamos en consenso, y ustedes lo pueden ver, hay en este momento tres proyectos de ley presentados por diferentes partidos políticos, en donde también presentan alternativas para la reforma a la salud. O sea, de lo que somos conscientes hoy todos los colombianos es que hay necesidad de hacer una reforma a la salud. Esperemos que en este semestre podamos ponernos todos de acuerdo para lograr lo mejor para todos los colombianos, que es el propósito del gobierno del doctor Gustavo Petro. Ministro, millones de colombianos están esperando que esta reforma a la salud realmente sí esté satisfaciendo esas necesidades en el sector salud que ellos tienen todos los días. Hay un punto en particular que tiene que ver con la administración de los recursos, que ha sido bastante polémico. ¿Quién manejará en esta nueva propuesta que ustedes tienen esos recursos? Y en cuanto a la sostenibilidad de este organismo o de esta nueva forma de administración de recursos, ¿cómo se va a hacer para que eficazmente sí se dé de una manera sostenible en el largo plazo? El acuerdo con las EPS es que en vez de que ellos reciban los recursos, ellos van a auditar las facturas de todos los proveedores, de clínicas, hospitales y proveedores, y el ADRES paga directamente después de un juicioso análisis de auditoría por parte de las EPS. Entonces, pues no habrá ninguna inquietud, pero en el debate también hay que profundizar en la propuesta para los próximos años y especialmente la sostenibilidad del sistema.
Señor ministro, hoy un colombiano pertenece a una EPS. ¿Qué va a pasar en adelante? ¿Quién le va a tramitar todas sus citas médicas, por ejemplo? ¿Eso ya no va a durar o a partir de cuánto tiempo habrá de gracia para ello? Es que las EPS no desaparecen. Las EPS lo único que en este caso no van a hacer es que no van a responder por el aseguramiento financiero. Hoy no hay una de las 29 EPS que todavía subsisten en el sistema. Han desaparecido 130 EPS en el transcurso de los últimos años, especialmente desde el gobierno de Pastrana, y continuó con todos los demás gobiernos. Hoy no hay ninguna EPS que cumpla con los requisitos de patrimonio, de capital y de reservas. No pueden y no tienen la capacidad hoy de poder correr con el riesgo y el aseguramiento financiero. Responsable de eso va a quedar el Estado. Y por tal razón ellos lo que sí van a hacer es el aseguramiento de la salud. Cada uno de nosotros vamos a estar afiliados a la EPS que queramos. Yo voy a seguir afiliado a la que yo tengo, yo soy Sanitas, voy a seguir afiliado a esa EPS. Entonces no hay ningún problema porque continuamos dentro de todas estas EPS y por eso este gobierno no ha permitido que desaparezca ninguna EPS. Si hemos tenido que intervenirlas es muy diferente, es para poder controlar y poder lograr que se transformen sin problema, que vuelvan a sus propietarios. Entonces, aquí la responsabilidad en salud la corre indudablemente esa EPS transformada en gestora de salud y vida, en gestora de salud y vida. En el anterior proyecto se decía que ahora los ciudadanos teníamos que ir a unos CAP, Centros de Atención Primaria. ¿Se mantiene ese esquema? No, lo importante aquí que entiendan las personas es que lo que nosotros denominamos CAP, Centros de Atención Primaria, y muy especialmente en los 1009 municipios de quinta y sexta categoría, en donde no existe sino un hospitalito, es importante que la gente se inscriba en qué centro de salud quiere poder ser atendido, ¿no? Esa inscripción corresponde para poder lograr que esos centros de atención primaria tengan los suficientes recursos para que atiendan adecuadamente a todos y cada uno de los colombianos. Usted puede escoger en donde bien quiera inscribirse, ¿no es cierto? Inscribirse, yo por ejemplo vivo ahí en la 126 y la Sanitas tiene un centro de atención en Santa Bárbara. Yo puedo, si la EPS me dice a mí su centro de atención primario va a ser ahí en Santa Bárbara, pues yo me inscribo, pero le puedo también decir a la EPS, no, yo quiero estar inscrito en tal parte para que ahí pueda yo tener toda mi historia clínica, recibir toda mi atención, llegar ahí sin ningún inconveniente. Entonces es más como un centro de referencia, sí, con el cual podemos entonces saber de esa manera que todos los pacientes van a estar controlados, que van a tener la posibilidad de ser atendidos, inclusive por los médicos que se van volviendo ya muy familiares para uno. Pero no que suceda lo que está sucediendo hoy, que una persona en El Paraíso, por ejemplo, el último lugar de Ciudad Bolívar, tiene que venir hasta el norte para ser atendido. Es más, es una posibilidad de organizar de la mejor manera el sistema, volverlo más eficiente, más familiar y más humanizado en la atención de cada uno de los colombianos. Pero, ministro, hoy muchas personas pueden escoger en dónde lo van a atender. Por ejemplo, usted que se la pasara todo el día en el ministerio, sabemos que usted no se la pasa allí pues por su intensa tarea, pero muchas personas podrían escoger un CAP cercano a donde trabaja, sí, no donde vive, o podía tener los dos registros. Exactamente, no, pero preferencialmente uno para poder, porque esos centros de atención que van a ser privados, mixtos o públicos, van a tener una financiación para que no tengan que estar detrás de las EPS para que le paguen. Va a haber un flujo de dinero constante
para que presten en forma adecuada los recursos, las atenciones. Ministro, ¿qué son las redes integrales e integradas en servicios de salud que se prevé en el proyecto? Voy a dar un ejemplo claro de algo que me sucedió recientemente. Visité el municipio de Río Sucio, entré a urgencias, pero yo generalmente pregunto y encuentro a un paciente que lleva 4 días en Río Sucio, Caldas. El paciente está en espera, tuvo una fractura de su brazo, está en espera de ser remitido porque pertenece a una EPS y esa EPS le dice que probablemente lo van a trasladar para Cali o para Popayán, en donde esa EPS tiene su contrato para la atención en ortopedia. Pero resulta que ahí en ese hospital hay ortopedista, en ese momento hay ortopedista 24 horas al día, hay tomógrafo, o sea que todo lo que se podía hacer a ese paciente que lleva 4 días ahí sin haberle solucionado su problema, se podía hacer en ese hospital de Río Sucio, Caldas. Pero como la red que tiene la EPS es su hospital para un ortopedista y para hacerle una tomografía está en Cali o está en Popayán, tienen que transferir el paciente para allá. Esa es una red mal concebida. Aquí hay que concebir las redes integradas e integrarles, primero, entre todos y cada una de las clínicas y los hospitales que hay, y tiene que prestarse el servicio en el sitio más propicio, más cerca de la persona y de la mejor atención posible. Así se integran entonces las atenciones que se le van a dar al paciente, pero no de pronto de una ciudad. Yo fui alcalde de Ibagué del año 2016 al año 2019 y más de 30.000 personas eran sacadas de Ibagué para otras ciudades como Bogotá o hasta Neiva, cuando los servicios se podían prestar ahí mismo en la ciudad de Ibagué. Por eso tiene que integrarse ese servicio para que a uno, si por alguna circunstancia llego yo a urgencias, a cualquiera de las prestigiosas ciudades de acá, llego al Mederi, llego al San Ignacio, ahí mismo me puedan hacer todo lo que tengo que hacer y no me tengan que trasladar a otro sitio porque la EPS no tiene contrato con el San Ignacio o con la Santa Fe o con el Hospital de Kennedy público en Bogotá. Entonces hay que hacer esas redes integradas e integrales de salud para hacerlas más efectivas, más adecuadas para una adecuada atención a los pacientes, que es lo que nos interesa, el paciente por encima de cualquier cosa. Ministro, ¿y qué está contemplado en la reforma para acceso a medicamentos, a exámenes, para que los pacientes, las tutelas siguen creciendo por atención en salud? ¿Qué está previsto ahí en ese articulado para que se superen los obstáculos? No, en este momento el tema de medicamentos es algo un poco diferente y tiene que ver muy especialmente en un trabajo que hay que realizar, porque nosotros somos dependientes de un mercado internacional, ¿cierto? La gran mayoría y especialmente la materia prima para la producción de medicamentos, en su gran mayoría viene de China y de India. Más del 50% las materias primas se producen en China, otro tanto en la India, eso completa más o menos un mercado del 75%. Nosotros dependemos de esas materias primas, tenemos nuestros laboratorios, pero también hay un mercado estrecho y difícil en ciertos productos. ¿Cuál es el tema importante? Cuando no se encuentra un medicamento en Colombia, que inmediatamente se declara un vital no disponible, que tienen que las EPS importar. Lo que sucede es que muchas veces entonces la EPS no hace y no cumple con su función de que si por algún momento no está ese producto o ese medicamento, la EPS puede importarlo sin ningún tipo de restricción. No lo hace.
A veces entonces, ¿qué sucede? No es que esté desabastecido el medicamento, no lo entregan en la EPS, pero resulta que usted va a una droguería común y ahí sí lo encuentra. O de pronto, de un mismo medicamento hay varias marcas, pero uno está acostumbrado a una sola porque no le gusta pedir el genérico. Me explico. Puede haber de un mismo producto diferentes marcas y uno pide esa marca y no se encuentra, pero hay otros que lo reemplazan. Así, de esa manera, a veces entonces tenemos situaciones que hemos venido remediando y que por supuesto este es un trabajo que no necesariamente tiene que ser de legislación, de estar en la reforma, sino de un mecanismo mucho más claro de cómo vamos a estar no dependiendo de los productos del exterior, cómo podemos nosotros lograr que nuestros laboratorios en Colombia puedan suplir todos estos medicamentos y que los nuevos que estén llegando podamos rápidamente tramitarlos a través del INVIMA. Ministro, de acuerdo con lo que nos estaba mencionando, para los medicamentos, ¿en dónde las personas los podrán reclamar? Y también frente a las citas, ¿dónde las podrán solicitar? Vean ustedes una cosa importante, no sé si ustedes vieron ayer, pero nuestro superintendente, el doctor Leal, hizo unas visitas personales a diferentes expendios y cosas tan sencillas como esta. Le habían negado a una señora unos pañales. Al entrar el doctor Leal a esa dependencia, encontró que había un número importante de pañales, no se le suministró. Muchas veces no se le suministra la fórmula completa. Varios reclamos de las personas que estaban en ese momento ahí en la farmacia dijeron: a mí no me dieron estos medicamentos. Se hizo la revisión y los medicamentos existían. Entonces hay muchas cosas que hay que remediar. Las citas, por eso, ¿cuál es el tema importante? Si usted si por ejemplo el caso mío, si yo me inscribo aquí a un CAP cercano, aquí en el centro, ¿no es cierto? Sanitas tiene un CAP aquí en el centro, llamo y pido la cita en ese CAP a donde estoy yo registrado. Si tengo una urgencia, yo puedo llegar a cualquier hospital, a cualquier clínica, porque en ningún hospital o en ninguna clínica de Colombia se le puede negar a usted una atención. Entonces, lo que queremos es que la gente tengan tranquilidad, sepan exactamente a dónde tienen, cuál es su centro de referencia principal y de esa manera pueda impedir lo que nos está sucediendo en Colombia, es que tenemos un porcentaje muy alto de que las personas recurren a urgencias para poder tener una cita médica. Eso tenemos que irlo eliminando y eso obedece a que hay muchas restricciones de acceso. Cuando yo fui secretario de Salud de Bogotá, el 60% de las consultas en las urgencias de los hospitales no eran urgencias, era más en busca de acceso a la atención que no habían podido conseguir a través de otro medio. Ministro, y para que todo eso funcione así de bien como usted lo está describiendo, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto le cuesta esta reforma a la salud al país? En este momento ese es un análisis muy detallado que se está haciendo para poder presentar, y tal vez ha sido un poquito la demora para presentar el proyecto, y tiene que ver muy especialmente con tener un aval financiero. La Corte ha determinado que para presentar los proyectos de ley, al mismo tiempo que se presenta el proyecto de ley, se tiene que presentar el aval financiero. Lo estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda. Hemos tenido trabajo importante durante estos últimos días. Nosotros aspiramos a que al final de esta semana ya tengamos el aval, sepamos exactamente cuáles son los recursos adicionales. Hay algunas cosas que hay que entender que son importantes, porque en la medida que los proyectos de ley van pasando, pues se le adhieren una gran cantidad de cosas. En el Congreso se determinó algo muy importante, que es darle un subsidio a todas las madres que no tienen trabajo. Es un número muy importante de madres que no están en la vida laboral cuando tienen sus hijos,
y se les daría medio salario mínimo durante los 3 meses de maternidad, algo que me parece fenomenal. Eso puede tener un costo de cerca de 80.000 millones de pesos al año, pero que creo que es un importante esfuerzo presupuestal y de recursos que se debe hacer para gratificar a muchas madres que necesitan ese periodo de los 3 meses de maternidad para lograr estar con su hijo, alimentarlo adecuadamente, cuidarlo adecuadamente. Creo que es una muy importante idea que resultó del debate del Congreso de la República y que el Congreso ha aceptado porque consideramos que es un beneficio social para todas y cada una de las más de 400.000 mujeres que serían beneficiadas con esta importante idea que nació, vuelvo y repito, del propio Congreso de la República y que el gobierno del presidente Petro considera que es supremamente importante para esas mujeres. Ahí entonces tenemos un costo adicional. Todo esto tenemos que irlo mirando para poder tener entonces lo que podría costar, pero lo que sí es entendible es que en la medida que podamos incluir más la atención primaria, si nosotros logramos una mejor prevención de la enfermedad, una mejor promoción de la salud, si logramos hacer atención primaria en todos los modelos de salud que están sustentados sobre la atención primaria, mejora sustancialmente la atención y se reducen a largo plazo los costos que hoy desafortunadamente han venido creciendo en una forma que también es preocupante para el presupuesto y para las finanzas de la nación. Ministro, ¿qué hay contemplado en la reforma en cuanto a los pacientes de alto costo, estos temas de presupuestos máximos, una discusión tan sensible? Ayer escuchábamos una denuncia sobre recursos escasos por parte del Ministerio de Hacienda para ese tema y obviamente los pacientes que tienen enfermedades de alto costo pues están, usted entenderá, con los pelos de punta. Hay dos cosas que son los pacientes de enfermedades crónicas que también son de alto costo. Esto está todo dentro de la unidad de pago por capitación y que representa el 97% del presupuesto. Nosotros estamos al día en todos esos pagos a las EPS. Inclusive ya agosto está en este momento pago. O sea que el 97% de los recursos de la salud ya se le suministraron a las EPS. Aquí lo que la EPS tiene que entender es que una cosa es unos recursos adicionales, especialmente para unos productos que tienen que ver más con las enfermedades huérfanas y raras y que están pagos hasta junio y que en este momento ya están saliendo las resoluciones que cubren julio, agosto y septiembre. O sea que en verdad las EPS han recibido todos los dineros para que puedan atender adecuadamente a los pacientes. Bueno, hay muchísima tela por cortar. Habrá que conocer el texto a detalle de esos 49 artículos que se van a radicar en la reforma. Una última pregunta breve. De esos otros 3 proyectos o 3 propuestas que hay sobre la mesa, ¿qué tanto estaría dispuesto el gobierno a conciliar y que de pronto se presente uno solo agrupando lo que hay hoy propuesto? No, nosotros hemos atendido todas las necesidades y las inquietudes. Primero nos dijeron que el sistema se iba a estatizar y eso quedó supremamente claro que este gobierno nunca ha sido ni ha tenido una posición estatista. Tanto es que este es un régimen eminentemente privado, las clínicas son la mayoría de la atención, el 75% de la salud está en manos de los privados. También se dijo que íbamos a acabar con las EPS no se acaban, inclusive se consensuó, vuelvo y repito, después de un trabajo muy importante, se consensuó con todas las EPS, están las firmas y radicadas y claras en un texto, y 12 de los artículos, de los 47, 48 artículos que tenemos hoy, fueron consensuados claramente con las EPS. Entonces también esa situación se termina.
Aquí lo que queremos es poder solucionar los graves problemas de la falta de atención en muchos territorios, en los sitios más abandonados, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí en el norte de Bogotá muy buena atención, excelentes clínicas, pero no sucede eso en la Orinoquía, en la Amazonía, en el litoral pacífico, no sucede eso en el Catatumbo, no sucede eso en La Guajira, en el Chocó. O sea que nosotros tenemos que verdaderamente atender a más de 1.009 municipios de quinta y sexta categoría que hoy no tienen la atención que necesitamos nosotros darles, y que todos estos son ciudadanos importantes y que nos obliga la ley a que ellos también reciban los servicios de la salud. Además, que no exista régimen contributivo y régimen subsidiado. Aquí todos somos ciudadanos de primera. Aquí todos debemos de recibir la misma atención, y eso es lo que busca este proyecto y el plan de gobierno y el plan de desarrollo del señor presidente Gustavo Petro. Es una mayor equidad, una mayor igualdad y una mayor posibilidad de acceso a la salud con mejor atención y más humanizada. Ministro, gracias. Seguimos buscando remedio y ojalá en exclusivo usted nos está compartiendo aquí en esta primera edición de Noticias Caracol detalles de esa nueva propuesta del proyecto de reforma a la salud que millones de colombianos en el país están esperando para que se resuelvan esas necesidades en uno de los sectores y necesidades básicas más importantes aquí en Colombia. Ministro, gracias por su tiempo. A ustedes muy amable, un saludo muy especial para todos los televidentes.